Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El inicio para hoy, 15º domingo de Trinidad, nos dice: el cielo proclama la gloria de Dios, de su creación nos habla la bóveda celeste. Los días se lo cuentan entre sí, las noches hacen correr la voz. Aunque no se escuchan palabras, ni se oye voz alguna, su mensaje llega a toda la tierra, hasta el último rincón del mundo. Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículos 5 y 6. Nos ponemos de pie para compartirlo. Lucas escribe: los apóstoles pidieron al Señor: danos más fe. El Señor les contestó: si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decir a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Es palabra de Dios. Tomen asiento, por favor. A lo largo de los años, es como cíclico en conversaciones, en matrimonios o bautizos. Siempre uno se encuentra con personas que se acercan al pastor a preguntar cosas respecto a lo divino, respecto a la fe luterana. Y dentro de ese grupo de personas muchas veces me ha tocado compartir con personas que me han dicho: pastor, a mí me encantaría tener el don de la fe, pero no puedo creer. Cuando una persona dice eso, en realidad las palabras que uno pudiese compartir como que ya se ven limitadas. Hay como la percepción de que a partir de él y por su experiencia no es posible que surja algún tipo de fe en Dios. Yo no sé en qué vendrá. Me dicen: yo no puedo, yo trato y no puedo. Ahí pensaba, ¿será que esto de que hay personas que están predestinadas a... ¿es así? Pero yo no creo eso. Y estas conversaciones me llevan siempre a preguntarme, bueno, ¿cómo fue que comenzó la fe que yo profeso? Y quiero preguntarle a ustedes también para que hagan el ejercicio interno de recordar en qué momento de su vida comenzaron a creer. En qué momento de su vida se instala este don, el don de la fe. ¿Cómo fue el proceso? ¿Qué sucedía en contexto? ¿Qué sucedía en tu vida? Que en un momento determinado algo se abrió en ti y se pudo instalar la semilla de la fe. Creo que cada uno de nosotros debe tener una historia distinta. Y me gustaría que brevemente volviesen a ese punto. Yo voy a hacer una especie de testimonio mientras ustedes hacen ese viaje interno
al respecto de lo que fue mi experiencia en esta vida con respecto a la fe. Yo nací en una familia católica, practicante, pero con ciertos puntos de vista que diferían muchas veces de la doctrina puramente católica. De hecho, la figura en mi familia era Cristo. La Virgen y los santos ocupaban un lugar bien secundario. Y crecí con esos conceptos como por inercia. O sea, yo nunca no creí en Dios, por ejemplo. En ningún momento de mi vida yo vi la luz o esas cosas. Ya venía ese germen en mí, pero casi irreflexivamente como niño. Hasta que en San Bernardo, que es donde vivíamos hace mucho tiempo, en alguna procesión me tocó ir detrás de una camioneta que llevaba una imagen de yeso de Jesús, crucificado, de color blanco. Yo la tengo aquí en la mente. Iba en los brazos de mi padre caminando y me llamó tanto la atención como que primera vez que tomé conciencia de esa imagen, de un hombre así. Y yo le preguntaba a mi padre, ¿qué le pasó? Y él me respondió algo que no recuerdo exactamente. El tiempo pasó, bueno, todavía sobrevive una tía directa, que es salesiana, de la orden de Don Bosco. Ella está muy viejita. Yo tuve 2 tías que pertenecían a la orden de Don Bosco y hacían clases en estos colegios María Auxiliadora, eran profesoras. Y en alguna fiesta o celebración de Viernes Santo, de Semana Santa, yo fui al colegio, me llevaron y vi una película, pero ya estaba más grande, 11 años, 12 años. Y en ella se volvía a repetir esta imagen de este Jesús, que era juzgado y crucificado. Y a mí me impactó de una manera, porque entendí, dentro de esa experiencia de niño, lo que estaba pasando. Y entendí por sobre todo que estaban matando a un hombre bueno e inocente. Yo me acuerdo de eso claramente. Y esta imagen vívida todavía es parte de mis recuerdos fuertes. Y yo puedo decir que ese día mi vida como niño tuvo un cambio al respecto de esta persona que era recordada de esta manera. Y en la adolescencia comencé a leer el Evangelio conscientemente y descubro a Jesús y descubro su enseñanza. Yo creo que 16, 17 años fue mi primer encuentro con las palabras de Jesús en un nivel de reflexión más profundo. Y me gustó tanto. Me gustó el Dios que Jesús de Nazaret comunicaba. Y yo diría que en ese periodo de mi vida la fe se asentó en mí por la palabra registrada de Jesús de Nazaret. Esa imagen infantil, esa imagen de la preadolescencia y después la lectura posterior generaron en mí un impacto que permitió que el don de la fe ocupase un lugar en mi vida. Y eso se fue desarrollando y se encuentra plenamente cuando conozco la Iglesia luterana, porque esa fe venía ya con conflictos con la doctrina católica como joven ya, y encuentro la paz en la Iglesia luterana y su teología. Yo creo que somos muchas las personas que llegamos a creer en este concepto tan abstracto que es Dios a través de Jesús de Nazaret y a través de su enseñanza, por leer, por escuchar. Y en realidad la actitud no debe ser pasiva. O sea, yo siento en estas personas con las cuales converso que están en una actitud muy pasiva, es como tiene que pasarme algo. Y eso no me ha pasado.
Y yo pienso, para que nos pase algo con la palabra de Dios y con el don de la fe, nosotros tenemos que, al percibirlo ahí presente, movernos hacia Él. Que no pase indiferente, poner atención, que nuestra mirada busque estas palabras en la Biblia y que de este modo se produzca este contacto que enriquece y que nos permite creer. En mi caso, yo creí a partir de Jesús de Nazaret. Esta fe se desarrolla por Él y por los discípulos que, gracias a Dios, registraron la presencia de este ser luminoso y lo quieren comunicar y lo quieren transmitir y quieren llegar a nosotros, a cada uno de nosotros, con sus recuerdos. Y es hermoso descubrir que la fe de Jesucristo siempre nos invita a la acción. Nos llama a descubrirla, nos llama a actuar, nos llama a que nos afecte y que produzca los frutos que ella busca producir, que altere nuestra cosmovisión, que nos permita explorar este espacio que abre dentro de nosotros y darnos cuenta que es un espacio infinito. Y que estas palabras de Jesús, registradas en los evangelios, nos tocan si las dejamos tocarnos. Y al tocarnos, expanden nuestra conciencia de lo que significa vivir, de lo que significa ser, de lo que significa estar en la vida y del regalo maravilloso de Dios en la vida eterna. Jesús y su palabra provoca, invita a pensar, invita a tomar una decisión, invita a optar. Y este movimiento hacia Él debe ser nuestro y abrazarlo. Con lo que está sucediendo con la iglesia cristiana, agradezco el texto, tanto el de Pablo como el de Lucas, porque fijan la fe en Jesús, no fijan la fe en instituciones, no fijan la fe en estructuras humanas, nos liberan de la carga de soportar los errores de la iglesia cristiana, los errores y los horrores que se han cometido a lo largo del tiempo. Yo me asocio a un grupo como el de la Iglesia Luterana porque es el que a mí me parece más coherente. La Iglesia Luterana no está exenta de errores en la historia. Y afortunadamente la Iglesia Luterana y la teología luterana es tan honesta que dice: nosotros no somos representantes de Dios, nosotros no somos Dios, no lo tenemos aquí, sino que solamente podemos producir un nexo entre tú y lo divino. Entre tú y este Jesús de Nazaret que se quiere mostrar ante nosotros. Y eso yo creo que tiene un valor inmenso porque le da libertad a la palabra de Dios de ser lo que realmente es y nos invita a encontrarnos con ella en nuestra Biblia. Ahí está el arsenal y el camino y las señales y las direcciones para llegar a Dios. Y la iglesia lo que hace es decir: ese es el lugar donde lo vas a encontrar. Por favor, búscalo si quieres tener fe. Jesús no responde positivamente, les plantea un desafío a los apóstoles. Y ese desafío también es para nosotros. Pregúntate por tu fe. ¿En qué estado está? ¿Qué lugar ocupa? ¿Qué cosas te lleva a hacer? ¿A qué te impele? ¿A qué te estimula? ¿O está dormida? ¿O está pasiva?
No importa la condición en que estemos. La palabra de Dios sabe que podemos siempre entregar más y buscar más. Porque este texto del árbol que le podemos decir que se lance al mar, por un lado Jesús nos dice, hay una posibilidad de proyectarse en la fe, pero también hay un límite. Podemos buscar fe, pero cuando descubrimos esa fe nos damos cuenta de nuestras limitaciones y de nuestra dependencia constante de Dios. Transplantar árboles, mover montañas, es como una pista para que nosotros nos movamos también en busca de la transformación que Dios quiere para nosotros y que Dios sabe que es buena para nosotros. Yo nos invito a dejarnos provocar por la enseñanza de Jesús y ponernos en movimiento hacia lo que es su voluntad, revelada en cada una de sus enseñanzas. Y nunca nos vamos a arrepentir de iniciar o de continuar o de profundizar ese movimiento. Que Dios nos acompañe en este proceso de llegar a ser parte de esta fe que Cristo invita. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nos despedimos. Les deseo una linda semana, mucha fuerza para todo lo que viene. Y nos despedimos cantando el último himno que sí está ahí. Es el 399. Amen.